mercado, el mercado es una coincidencia entre demandantes y ofertantes. En el mercado de bienes, los consumidores o compradores son los demandantes de bienes y servicios y los productores o vendedores son los ofertantes. En estricto, refiriéndonos solamente a la demanda del mercado, la demanda presenta una serie de determinantes, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la demanda de un bien o de un servicio? Tenemos, en primer lugar, el precio del bien, ¿no? Entonces, lo que naturalmente brota como curiosidad al deseo de adquirir un bien o un servicio es cuál es el precio, ¿no? El precio es un factor, si no es el más importante, es un factor que influye en la decisión de comprar o no de un consumidor. También está los gustos y preferencias, ¿no? Por lo general, digamos, el consumo de helados decae en los climas fríos debido a digamos, a que las personas prefieren más bien las bebidas, ¿no? O las comidas más calientes, ¿no? En invierno que en verano. Entonces, eso está en relación entonces a los gustos y preferencias del consumidor, ¿no? La publicidad también influye mucho. La publicidad puede influir para que consumamos más un bien o también puede hacernos desistir del consumo de un bien o de un servicio. Una campaña publicitaria que recalque que el consumo de, por ejemplo, el consumo de tabaco afecta a la salud o el consumo de alcohol afecta a la salud, puede hacer que la gente deje de consumir, ¿no? O que, digamos, algún animal, digamos, un pollo presenta la enfermedad de la gripe aviar y está contaminado, o que, digamos, el consumo de cerdo puede generar triquina en las personas, hace que la gente entonces deje de consumir este producto. También influye el ingreso de los consumidores. Cuanto mayor es el ingreso, ¿no? Lo que dice el sentido común es que si el ingreso del consumidor, el ingreso se representa como M, ¿ya? Si el ingreso del consumidor sube, la demanda, la demanda de un bien se eleva normalmente, ¿no? Esto ocurre cuando se dice que el bien es normal, un bien normal. Pero existen casos también en que el aumento en el ingreso puede generar que el consumidor deje de comprar. En este caso, anotamos que el bien entonces se trataría de un bien inferior, ¿no? Por ejemplo, una persona que gana, digamos, lo necesario para mantener a su familia, digamos, de acuerdo al INEI, es aproximadamente para una familia de 4 personas, digamos, gana un aproximado de 2.500 soles mensuales por familia. Entonces, esa familia pues consume, digamos, pollo, digamos, 3 veces a la semana, ¿no? O 5 veces a la semana. Pero, ¿qué pasaría si su ingreso se cuadriplica? Y ahora ya no gana 2.500 soles, sino gana 10.000 soles. Entonces, probablemente las cabezas de las familias, digamos, optarán por consumir carnes de repente de mayor valor nutritivo, ¿no? Pescados o carne de res, ¿no? Y menos pollo. Entonces, ante un incremento en el ingreso, se dejará de consumir el bien inferior, que en este caso sería el pollo. Y ante un incremento en el ingreso, se consumirá más del bien normal, digamos, carne de res. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Si el bien es normal o si el bien es inferior. Con respecto al número de compradores, sí hay una relación directamente proporcional, ¿no? Cuanto mayor es el número de compradores, mayor es la demanda del bien. El precio futuro esperado también, ¿no? O sea, si se espera que el precio futuro se eleve, por ejemplo, si existe el dato, la noticia, corre la noticia de que mañana va a subir el precio del balón de gas, ¿no?
Entonces mucha gente tratará de comprarlo hoy día antes de que se eleve el precio. Entonces aumentaría la demanda de balones de gas. Y si más bien, si el precio de un balón de gas, que hoy en día cuesta en promedio 60 soles, y se dice que el día de mañana va a bajar o el fin de semana va a bajar a la mitad de precio, entonces la gente dejará de comprar hoy día para comprarlo el fin de semana. Entonces caerá la demanda, ¿no? Los precios de los bienes relacionados. Acá, cuando se hablan de bienes relacionados, nos vamos a referir siempre a dos tipos de bienes, que son los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos son bienes que generan o provocan similar grado de satisfacción. Eh, cuando, cuando un bien, por ejemplo, ¿no? Cuando un consumidor viene consumiendo mucho un bien, supongamos, la carne de res, ya. Supongamos que la carne de res y la carne de pollo son bienes sustitutos. Vamos a suponer. Entonces, se produce un fuerte incremento en el precio de la carne de res. La gente dejará de comer carne de res. Se reduce su consumo. Entonces, lo va a buscar, la gente va a buscar reemplazarlo por la carne de pollo. Entonces aumentará la demanda de carne de pollo y ello entonces entonces afectará, afectará su demanda ante el incremento del precio de un bien sustituto, suponiendo que la res y pollo, o sea, R de res y P de pollo, son bienes sustitutos. Ahora, supongamos dos bienes complementarios, ¿no? Supongamos el pan y la mantequilla, ¿no? Eh, el pan, ¿no? Y la mantequilla. Los bienes complementarios son bienes que se consumen juntos. Entonces, supongamos que se produce un incremento en el precio del pan. Bueno, si sube el precio del pan, entonces la gente compra menos pan. Si la gente compra menos pan, entonces va a consumir menos mantequilla, porque ambos bienes se consumen juntos. Entonces cae la demanda de mantequilla. ¿Ok? Entonces, el efecto del precio de un bien relacionado, sea este sustituto o complementario, también afecta a la demanda de nuestro bien. Bien, estos son, digamos, los determinantes, es decir, los factores que provocan cambios, ¿no? O coinciden, e influyen sobre la demanda de un consumidor. Esto que nosotros llamamos demanda puede representarse de varias maneras. Hay tres maneras de representar, en el curso lo vas a ver, de representar la función de la demanda, ¿ya? Se puede representar a través de una tabla, es decir, vamos a representar el precio de un bien con la cantidad comprada de un bien, ¿ya? Precio con cantidad comprada. Por eso es QD, quiere decir cantidad demandada. Entonces, los precios pueden variar de 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6. Y la cantidad, a medida que el precio se incrementa, ¿no? La cantidad está disminuyendo, ¿no? Ojo con eso. Mientras que el precio sube, la cantidad demandada disminuye. O si lo hubiésemos leído de esta manera, si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta, ¿no? Si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Entonces acá hay una relación causal, ¿no? Entre precio y cantidad demandada. Esta relación entre precio y cantidad demandada tiene un nombre, se llama ley de la demanda.
ley de la demanda. Cuando sube el precio, baja la cantidad demandada, y cuando baja el precio, sube la cantidad demandada. La gráfica de la función demanda también representa esa ley de la demanda. Si ubicamos estos puntos, estas coordenadas, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, y ubicamos estas cantidades, ¿no? Estas cantidades, tenemos este lugar geométrico conocido como curva de demanda, ¿ya? Esto es la llamada curva de demanda, claro. Dirán que no tiene la forma de una curva, pero así se le llama, pues, ¿no? Curva de demanda, ¿ya? Aunque se vea como recta. Entonces, toda recta tiene una pendiente. La inclinación de esta pendiente es una inclinación negativa hacia la izquierda. Y es una pendiente negativa porque la relación entre la variable precio y la variable cantidad es una relación inversamente proporcional, ¿no? Entonces, existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, ¿no? Existe una relación inversa. Ahora, en el caso de la ecuación, también se le conoce como función demanda también, algunos lo llaman así, ¿no? Ecuación o función demanda. Tenemos acá siempre en la ecuación dos variables, P y Q, que son estas, ¿no? Las variables de los ejes, P y Q, P y Q. Entonces acá tenemos P y Q, P y Q. Hay dos formas de plantear la ecuación de la demanda. Cuando la cantidad está en función del precio o cuando el precio está en función de la cantidad. Y hay dos parámetros, parámetro A, parámetro B, si quieres puedes ponerle parámetros C y D, eso es arbitrario, es lo de menos. Lo importante acá es lo que representa cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, en la forma Q en función de P, así se expresa, Q en función de P, o así se lee, el parámetro A viene a representar la cantidad máxima demandada, la cantidad máxima demandada. Y el parámetro B es la inversa de la pendiente. Vamos a ser más concreto. Si, por ejemplo, la ecuación de la demanda es 24 menos 4P, 24 viene a ser la cantidad máxima demandada. Es decir, la cantidad máxima demandada ocurre cuando el precio es cero. Cuando este precio es cero, la cantidad máxima demandada es 40. O sea, este par ordenado es 24,0, debido a que cuando la cantidad máxima es cuando el precio es anulado o es nulo, entonces da esta cantidad. Y B es la inversa de la pendiente. Todos sabemos que la pendiente sabemos que la pendiente en mate, ¿no? Nos enseñan así, ¿no? La pendiente es la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas, ¿no? X2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esa es la pendiente, ¿no? En este caso, Y viene a ser el precio y X viene a ser la cantidad. Entonces, viéndolo como demanda, la pendiente vendría a ser la diferencia de los precios, P2 menos P1, y X viene a ser la diferencia de las cantidades, ¿no? Ya. Pero en este caso, no es pues la variación de P sobre la variación de Q. Va a ser la inversa de la pendiente. La inversa de la pendiente vendría a ser la variación de Q entre la variación de P. Por eso está así, la inversa de la pendiente. Entonces, por ejemplo, yo escojo dos puntos cualquiera para hallar la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente, que en este caso lo llamo B, ¿ok?
Es arbitrario esto, que sería variación de Q sobre variación de P, ¿no? Esa es la inversa de la pendiente, ¿no? Y si quiero la pendiente, ¿no? Sería lo contrario. Primero voy a hacer algo mejor, ¿ya? Voy a hallar primero la, la pendiente. La pendiente viene a ser variación de P sobre variación de Q. Les digo, ¿cuál es la diferencia entre los precios en valor absoluto, sin preocuparme por eso? Sería 1. ¿Cuál es la diferencia de las cantidades? Esto es 4, ¿no? Entonces, si la pendiente es un cuarto, entonces la inversa de la pendiente viene a ser, entonces, 4. Esa es la inversa de la pendiente. Es justamente el 4 que ves acá, ¿no? Que ven acá. En cambio, la demanda inversa ocurre cuando se expresa la función de la demanda en la forma P en función de Q, ¿ya? En este caso, ¿qué vendría a ser el término independiente A? El término independiente A viene a ser este valor. Ese intercepto, gráficamente, digamos, viene a ser como la ordenada en el origen, ¿no? A. Y para el caso de la demanda A, viene a ser como la abscisa en el origen, como dirían en mate, ¿no? Entonces, aquí A viene a ser 6. Y B, sí es la pendiente. Como la pendiente es un cuarto, entonces coloco acá B un cuarto. Entonces, a partir de esta función de la demanda, yo obtengo esta función inversa de la demanda. Dígame, ¿hay aquí algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Bien. Ahora, eh, los economistas suelen, ojo, solo ellos, ¿ah? Suelen hacer esta diferencia entre cantidad demandada y demanda. De hecho, que cuando una persona pues, va a comprar, no sé, una botella de agua o un tambo, uno no piensa, o una bodega, uno no piensa en cuál es mi demanda y cuál es mi cantidad demandada. Compra nada más. Entonces, pero a nivel teórico, sí es importante esta diferencia entre cantidad demandada y demanda. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos. La primera tiene que ver con el factor que lo determina. Para que genere un cambio en la cantidad demandada, tiene que cambiar el precio. Entonces, cuando el precio de un bien, cuando el precio de un bien sube o baja, esto va a generar un cambio en la cantidad demandada. La cantidad demandada, cuando sube el precio, baja, y la cantidad demandada, cuando baja el precio, sube. Entonces, gráficamente, gráficamente, si estamos en este punto, por ejemplo, ubicados acá con este precio y con esta cantidad, y se produce un aumento en el precio, ¿no? La cantidad demandada va a disminuir. Entonces saltamos de este punto hacia este punto, gráficamente. O bien, si baja el precio, aumenta la cantidad demandada. O sea, si estamos ubicados en este punto y baja el precio, la cantidad demandada, la cantidad demandada va a aumentar. Entonces, cambiamos de este punto hacia este otro punto, ¿no? Cambiamos de punto a punto. Entonces, eh, mientras que, o sea, mientras que la demanda cambia cuando cambia cualquier factor que no sea el precio. A ver, de todos los factores determinantes acá, ¿no? El precio solamente cambiaba la cantidad demandada, pero todos los demás factores, todos estos, todos estos factores
se le suele llamar los factores del ceteris paribus. ¿Qué cosa es ceteris paribus? Los economistas suelen explicar la realidad a través de modelos. La pregunta es, ¿qué cosa es un modelo? Un modelo es una manera, es un recurso teórico que permite simplificar la realidad, es decir, hacerlo más sencillo para su comprensión. Entonces, cuando nosotros hablamos solamente hablamos de cantidad demandada, nosotros decimos, ya, cantidad demandada cuando cambia el precio. ¿Y qué pasa con el resto? Porque también puede cambiar. Vamos a asumir que todo lo demás permanece constante, no cambia. Eso se llama ceteris paribus. En latín, ceteris paribus quiere decir manteniendo constante lo que puede cambiar. ¿Ok? Entonces, los economistas siempre van a utilizar ceteris paribus para todo. Entonces, acá, ceteris paribus lo utilizamos para decir que la demanda solamente cambia por el precio, pero todo lo demás permanece constante. Pero, ¿qué pasa si algún factor del ceteris paribus ha cambiado? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa con la demanda de moliente en este clima invernal frío? Entonces, los gustos y preferencias están cambiando. Entonces, la gente prefiere consumir moliente en esta temporada, ¿no? De mucho frío. Entonces, cuando hay un cambio en algún factor del ceteris paribus, lo que va a cambiar es la demanda, ¿ya? La demanda. Entonces, a esto lo influye los factores del ceteris paribus. Cualquier factor del ceteris paribus. Y acá lo afectaba el factor precio, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿qué pasa con el invierno, con la demanda de moliente? Entonces, la demanda de moliente aumenta. Si entráramos en verano, ¿qué pasaría con la demanda de moliente? La demanda de moliente disminuye, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio en la demanda, y esta es la segunda diferencia, la diferencia gráfica, toda la curva se desplaza en forma paralela. Cuando aumenta, se desplaza hacia la derecha en forma paralela y cuando disminuye, se desplaza hacia la izquierda en forma paralela. Por ejemplo, ¿qué pasó acá? Por ejemplo, con la demanda de pollo, cuando se incrementó el precio de la res, la demanda de pollo aumentó, ¿no? La demanda de pollo aumentó. ¿Qué pasó con la demanda de mantequilla cuando subió el precio del pan? La demanda de mantequilla, al aumento del precio del pan, disminuyó y se desplazó hacia la izquierda en forma paralela. Por lo tanto, por lo tanto, se puede decir que la cantidad demandada y la demanda se diferencian de dos formas. La primera es el factor que lo afecta. Mientras que la cantidad demandada lo afecta el factor precio, la demanda lo afecta a cualquier factor del ceteris paribus. Esa es una primera diferencia. La segunda diferencia es una diferencia gráfica. Cuando hay un cambio en la cantidad demandada, hay un cambio de punto a punto, es decir, a lo largo de la curva de la demanda. La curva no se ha movido, solamente ha cambiado los puntos. En cambio, si hay un cambio en la demanda, toda la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha o también se desplaza hacia la izquierda, dependiendo del factor que lo afectó. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta? Un favor, ¿podría regresar un momento a la parte de función de demanda para tomar una captura? Ya, Sí. Yo, ojo, en el grupo de WhatsApp que he compartido también la separata de teoría. ¿Ya? ya, gracias. Bien. Entonces, ahora, bueno, hemos visto las formas de representación de la demanda y la diferencia entre demanda y cantidad demandada, así como los determinantes. Ahora, veamos la diferencia entre la demanda individual y la demanda del mercado.
son dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener la demanda de una consumidora como catering, ¿no? Catering, por ejemplo, consume, supongamos, barquillos de helado, ¿no? Cuando es gratis, ella consume 12 barquillos, digamos, a la semana. Cuando cuesta 50 céntimos, ella consume 10, consume menos. Cuando cuesta un sol, consume 8. Cuando es un sol 50, consume 6 barquillos a la semana. Cuando es 2, consume 4. Cuando es 2,50, 2. Y cuando es 3, no consume. Entonces, aquí lo que se muestra acá es la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada para el caso de Kate. Nicolás consume estas cantidades para estos mismos precios. El consumo de Nicolás también va en ese sentido. Cuando es gratuito, consume 7 barquillos de helado. Cuando es 50, consume 6. Cuando es 1 es 4, hasta llegar a 3 y todavía consumir una unidad. Si suponemos que el mercado está compuesto por la demanda de Catherine y la demanda de Nicolás, entonces la cantidad demandada del mercado sería la suma de las cantidades de ambos, ¿no? Entonces, sumamos 12 más 7 es igual a 19. Sumamos el consumo de Catherine más el consumo de Nicolás, 10 más 6, 16, y así llegamos al final con 1, cuando el precio es 3. Es decir, la demanda del mercado se forma entre el precio, que es, digamos, un supuesto del mercado competitivo, es que el precio es el mismo para todos. Y la relación entre el precio y la cantidad del mercado. Entonces, para cada precio hay una determinada cantidad. Bien, ahora, gráficamente, la demanda de catering está representado por esto, ¿no? Acá está. Entonces, he ubicado los pares, digamos, las coordenadas de cada uno de esta relación entre precio y cantidad, y tenemos este lugar geométrico que es la demanda de catering. Lo mismo hago con Nicolás, ¿no? Las coordenadas de la demanda de Nicolás lo ubico y también ubico la del mercado, los precios con las cantidades del mercado y vendría a ser esta demanda, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el precio del mercado fuera 2? Si el precio fuera 2, para catering consumiría 4 barquillos, pero a ese mismo precio de 2, Nicolás consumiría 3 barquillos. Entonces, si el mercado está compuesto por los dos, entonces el mercado, la cantidad comprada en el mercado sería 4 más 3, sería 7, ¿no? También se puede hacer con ecuaciones, ¿no? Con ecuaciones también, ¿no? Pero ya ese es otro tema. Todavía hasta acá nada más. Bien, hasta acá alguna pregunta.